Perfecto. Buenos días a todos. Sean bienvenidos a esta serie de webinars, ¿verdad? Que lleva realizando el Centro de Estudios Superiores de Ortodoncia cada 15 días con temas actuales, con temas de ortodoncia tanto convencional como de autoligado pasivo, casos quirúrgicos, casos ortopédicos. Y particularmente el día de hoy vamos a ver un caso con alineadores dentales, que espero que sea muy de su interés. Durante los 17 años que llevo de práctica profesional en el campo de la docencia, ¿sí? Y más de 20 años en el área privada, este es un tema que particularmente me apasiona muchísimo. Creo que hoy en día debemos ofrecerle todas las alternativas a los pacientes para realizar su tratamiento y que tenemos como la responsabilidad de estar actualizándonos y de poder ofrecer un abanico de posibilidades. Quiero presentarles el día de hoy a un residente nuestro muy querido. El doctor es originario de Venezuela, el doctor Alexis Martínez, que nos va a presentar un caso que llevamos con la doctora Catherine Reyes de República Dominicana y que esperamos que nos esté viendo ahorita. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias. Buenos días. Agradezco a la doctora por la presentación. Hoy le vamos a presentar un caso muy interesante que se trabajó en el CESO. Se trata de una paciente clase 2, división 2, y que se trató con alineadores. Cabe destacar, para iniciar, que nosotros en el CESO nos basamos sobre hechos científicos comprobables, perdón, y sobre hechos clínicos. Eh, Aquí hago una acotación, le doy muchas gracias a la doctora Catherine Reyes, ya que ella fue la residente encargada de llevar el caso en el CESO y que fue la que culminó exitosamente este caso. Un agradecimiento particular para ella. Y ya para comenzar, se nos presenta en el CESO una paciente adulta de 40 y pico años de edad, que venía con un tratamiento de tipo estético de otro lugar. Ella llega al CESO en busca de un tratamiento alternativo para mejorar su tratamiento ortodóntico, ya que no se sentía satisfecha. A ella se le toman sus fotografías al inicio. Vemos que adicionalmente al tratamiento ortodóntico estético, que en este caso se usaron brackets de zafiro, se le quiso hacer una distalación, un distalamiento con un aparato tipo pendular. Ahí lo vemos en la fotografía superior, de la arcada superior, y vemos en inferior que la paciente tiene un apiñamiento moderado. Cabe destacar que la paciente tiene más de un año, llegó comentando que tenía más de un año con este tipo de tratamiento. Se le retira la ortodoncia a la paciente, se le toman sus estudios fotográficos, se lo hacen en el seso. Vemos la arcada superior, como se ve una arcada triangular. La inferior vemos como está ovalada, pero un poco colapsada la arcada, y vemos que tiene un apiñamiento moderado. Cuando vemos las fotografías laterales derecha e izquierda, vemos el problema que tiene la paciente, donde no hay una digitalización, una mordida abierta, y vemos el apiñamiento que tiene la paciente. Se le propone hacerle un tratamiento con alineadores. Cabe recalcar aquí que nosotros en el CESO usamos todos los tipos de alineadores que se encuentran en el mercado, es decir, las mejores técnicas de alineadores. En este caso se trabajó con alineador de marca Invisalign. La paciente Invisalign como marca, ellos tienen un protocolo que se llama flujo de trabajo digital. ¿En qué consiste esto? Nosotros a través de la página, ellos tienen una página web, un programa que se hace la conexión, uno se mete al programa, se hace la conexión, se llenan los datos, después de llenar todos estos datos se hace lo que se llama el escáner, que es un especial que se llama Itero. ¿Qué vamos a hacer con este escáner? Nosotros vamos a planificar como ortodoncista, mandamos a la plataforma de Invisalign, se hace los movimientos permanentes, ellos nos van a llamar algo que se llama clinchet, que es la preparación que se le va a hacer al paciente. Nosotros como ortodoncista constantemente, dependiendo de que ellos son un grupo de técnicos, nosotros somos los que vamos a marcar la pauta de los movimientos que se van a realizar. Ahí es cuando vamos a la etapa de planificación. Ya cuando se hace la planificación, que ya aprobamos el clinchet final, nos mandan el juego de alineadores.
se empieza a hacer tratamiento al paciente, se va supervisando. Recordemos que estas nuevas plataformas que han salido al mercado ya se pueden hacer hasta supervisiones por vía telefónica de nuestros teléfonos inteligentes del paciente. Y aquí un punto muy importante es porque se termina el tratamiento de ortodoncia, siempre nos lo dicen nuestros maestros y nos lo dicen en el CESO, que el éxito de la ortodoncia al final sigue siendo, al final, la retención del paciente. Entonces, tenemos aquí un caso de la paciente que decimos que es predecible. Cuando decimos que es predecible, muchos usamos esta palabra de predecibilidad, predecible, pero realmente se trata de anticiparnos a los hechos y los conocimientos de la probabilidad que se va a desencadenar en la conducta de los movimientos de este tratamiento. Una de las ventajas que nosotros tenemos con este tipo de técnica es que nosotros podemos ver qué tan predecible puede ser el movimiento antes de comenzar el movimiento, cosas que no, en la ortodoncia convencional se nos dificulta un poco porque no hay ese tipo de sistema. En esta paciente se presenta su complejo de predictibilidad, ya que la paciente no tiene más de 4 milímetros de corrección antero-posterior. La edad de la paciente, a pesar de que el paciente, entre más joven es mejor es el pronóstico, ¿ok? Pero no es una limitante. La paciente no tenía problemas de correcciones esqueléticas sagitales y su corona clínica de los dientes eran grandes, lo que iba a ayudar a la evolución del tratamiento. Perdón, a la evolución del tratamiento. ¿Qué características hay con el sistema de Invisalign? Fíjense, aquí es muy importante porque Invisalign mueve lo que se llama las 3S, es lo que ellos manejan, las 3S. ¿Qué significa esto? Que ellos van a tener en su composición de plataforma lo que se llama el Smart Start. ¿Qué significa Smart Start? Es un programa que va a optimizar la forma en que Invisalign mueve los dientes, mejora la progresión de los movimientos dentales que proporcionan a la vez la activación de los alineadores transparentes. Cuando hablamos de Smart Track, es el material que usa Invisalign en sus tratamientos. Recordemos que hasta el 2013 Invisalign utilizaba lo que era el alineador X30, que después se desplaza por este nuevo material que es mucho más flexible. Y el Smart Force, que ya vamos a hablar de eso, que son los aditamentos que se van a utilizar, que el día de hoy se los traemos actualizados. Y otra cosa muy importante que se está manejando mucho dentro de los alineadores son los componentes o los recursos auxiliares que también vamos a utilizar en los tratamientos de los alineadores, ya sea antes o durante el tratamiento. Esto es muy importante ya que cuando usamos estos componentes auxiliares, facilitar el movimiento y el acabado final del paciente. De hecho, a veces hasta utilizar estos auxiliares nos va a simplificar el uso de alineadores en el tratamiento, lo podemos hasta acortar. Traigo esta acotación porque en esta paciente se utilizaron auxiliares en el transcurso del tratamiento. Perdón. Entonces, cuando usamos el protocolo SMART, las jerarquías de aditamentos. Aquí voy a señalar que los aditamentos que están remarcados en rojo fueron los que se utilizaron en la paciente. Más sin embargo, vamos a dar un pequeño resumen de por qué se usan este tipo de attachment que son específicos de la marca Invisalign. Entonces tenemos el primer eh, recuadro que es el aditamento que optimiza la extrusión del diente. Ese lo vamos a usar en molares, premolares y molares. Y su función principal es la extrusión individual del diente. Vamos a tener el otro, el aditamento multidental, que es la extrusión. Este tipo de aditamento lo vamos a utilizar en los 4 incisivos superiores y su función es extruir los incisivos. Tenemos el otro que es el dispositivo de aditamento que optimiza la extrusión. Se utiliza en caninos, incisivos superiores e inferiores y la función es la extrusión individual del diente. Vamos a tener también los aditamentos que optimizan la rotación, se utilizan en caninos y premolares. Tenemos la característica del Power Rush,
que se usa por vestibular y lingual. En este caso, se usa en incisivos superiores. La función de este tipo de aditamento es dar torque radicular lingual y retracción de los incisivos. El otro Power Wrench es el que se usa en los incisivos superiores e inferiores y dan un torque radicular lingual del diente. El otro aditamento que también se utilizó en la paciente es el multiplane, el optimizador de multiplano. Se va a utilizar o se va a colocar en molares superiores e inferiores, perdón, y su función principal es la rotación, la intrusión y la extrusión de los molares. Tenemos el control de raíz que se usa en incisivos superiores e inferiores, caninos superiores e inferiores, que produce inclinación mesodistal de la raíz. Tenemos el multiplan, el optimizador, este tipo de aditamento, lo vamos a utilizar en los incisivos laterales superiores. Él va a extruir, va a inclinar la corona y también produce rotación. Tenemos el de área de presión, está disponible para incisivos superiores e inferiores y para caninos inferiores. Su función es la intrusión individual y absoluta del diente. También vamos a tener este otro aditamento, que es el optimizador de mordida profunda. Se utiliza en premolares superiores tanto y superiores inferiores, perdón, y su función va a ser de anclaje retención durante la intrusión del sector anterior. Tenemos el optimizador de soporte, que él va a ser, va a jugar un movimiento doble. Él va a ser, mientras que se coloca, perdón, en los incisivos laterales superiores, mientras que él extruye, va instruyendo los centrales. Tenemos las rampas de mordida, que no son características propias del smartphone, pero se utiliza en el Invisalign. Él va a estar disponible para los incisivos superiores y va a hacer que desocluyan los dientes posteriores. Aquí vamos a tener la unidad multidental, que aquí se combina tanto el recuadro superior como el inferior, porque se utiliza cuando se hacen exodoncia y también para la intrusión y la extrusión. Se usan en caninos superiores e inferiores, molares y premolares. Y su función es la de retracción tanto de caninos como los sectores posteriores. Y para terminar, el último que tenemos es el aditamento de anclaje de segundos premolares y molares superiores activados en el material. Como les había dicho, en la paciente se utilizó como jerarquía de aditamento el de multidental. Aquí lo tenemos en la fotografía cuando se usan combinado y cuando se usa simplemente para extrusión del sector antero superior. Aquí está una foto donde vemos la jerarquía de aditamento que se hizo en el modelo y cuando se transmite al paciente. De las otras características que hablé, que se ha incorporado para el uso de los alineadores, vamos a tener los componentes auxiliares. El alineador de por sí se planifica y ya tiene para hacer sus movimientos auxiliares, pero está comprobado ya, y es lo último que se viene haciendo desde hace mucho tiempo. De hecho, esta información es muy reciente, sale de una publicación de una universidad en Guangzhou, China, donde se van a utilizar componentes auxiliares para mejorar los movimientos y simplificar el número de alineadores en el paciente. Aquí vemos como en el número 3 vamos a usar botones o en el número 4 usamos un cantilever modificado que más adelante ahorita en la próxima diapositiva vamos a explicar un poquito cómo es el funcionamiento del mismo y los muy llamados microtornillos de implante que también van a ser utilizados como auxiliares y ayuda para nuestro tratamiento con los alineadores. Fíjense que este brazo, que lo vamos a llamar MLA, se diseñó de manera innovadora para seguir el principio de voladizo. Y ustedes dirán, ajá, pero ¿qué significa voladizo? Este voladizo es una estructura que se encuentra apoyada sobre otro lado de una superficie, en este caso del diente, que queda para la activación del mismo. Si nos fijamos en el diseño de este brazo, su fuerza está por debajo del centro de resistencia.
¿Qué es lo que siempre queremos lograr nosotros como profesionales ortodoncistas en el área? Es que nuestros movimientos sean puros. Cuando yo hablo de movimientos puros, es que cuando hagamos retracciones se vengan en bloque, en traslación pura, sin ningún tipo de inclinación, o cuando queremos lograr una inclinación, la inclinación sea una inclinación pura del diente, que el tic mejore. Y este tipo de aditamentos nos va a ayudar a lograr esos objetivos. Entonces, ya la paciente se le retiró la ortodoncia, en el seso se le hicieron sus estudios de inicio de oclusión superior. Vean que en la fotografía de la oclusión de la arcada superior vemos que presenta una arcada triangular. Sus, Doctor, antes ¿Perdón? que sigas describiendo el caso, quería hacer como una acotación y es un tip importante y es cuando un paciente viene con un tratamiento activo de ortodoncia convencional y va a pasar a un tratamiento de alineadores, es muy importante que en el momento del retiro el paciente se vaya con una retención, con cualquier tipo de retenedor que decida el ortodoncista, puede ser algo simple tipo ESIX o cualquiera, para que una vez que se escanee el paciente y todo esto no hayan cambios en los movimientos, porque en el proceso de elaboración de la planeación digital hasta la entrega, ¿no?, de los alineadores al paciente puede pasar un tiempo y ahí se puede dar un poco de recidiva, ¿no? Entonces eso es bien importante cuando ya viene un paciente que está con un tratamiento activo. Gracias, doctor. Perfecto, gracias, importante. Entonces, se le tomaron las fotografías de inicio al paciente de oclusión de la arcada superior, que está en forma triangular, sus incisivos retroclinados, de la arcada inferior con empiñamiento moderado, fotografía derecha e izquierda y oclusión frontal. Fíjense que cuando se planifica con Invisalign, ellos se hace el clinching, ellos nos mandan el clincher, que aquí lo tenemos, de lo que se va a hacer, la percibibilidad del movimiento. Esto fue antes de comenzar el tratamiento. La paciente se hace el inicio con esta fotografía inicial. Aquí vemos en las zonas rojas marcadas que es los puntos críticos que presentaba la paciente al momento que llegó al seso. Ya aquí comenzamos el tratamiento, se comenzaron con los primeros aditamentos que se le colocó a la paciente. Como pueden ver, los aditamentos, los botones que tienen es porque ya se planifica previamente, nosotros con conocimiento de lo que vamos a hacer, de cómo se va comenzando a hacer el asentamiento y combinación con ligas intermaxilares. Aquí vemos en el sector inferior, vemos la zona crítica, que la paciente tenía su apiñamiento moderado y vemos con la colocación del el alineador. Ya la paciente, cabe recalcar aquí que la paciente cuando se planifica, nosotros escogemos qué tipo de paquete se le va a proporcionar al paciente. A la paciente se le aplicó un plan de tratamiento integral. Ya aquí en el alineador número 26 se le colocan a la paciente lo que se llaman los multidentales, que son lo que expliqué al inicio, que van a ser los aditamentos que van a mejorar y a extruir el sector anterosuperior. Vean que en las zonas posteriores, tanto derecha e izquierda, vemos como ya tenemos aditamentos auxiliares que fueron los botones para más adelante ir asentando la mordida. Vean qué importante y cómo fue el progreso de la paciente a los 8 meses de usar el alineador. Obviamente la paciente se sintió muy sorprendida porque a pesar de que ya llevaba un año, más de un año con el tratamiento de ortodoncia, no había tenido los resultados que obtuvo en este momento de 8 meses con los alineadores. Vemos la comparación de cuando la paciente llegó y a los 8 meses de tratamiento, como la arcada ya se ve más armonizada. Vemos una arcada que se ve ya oblicua, los dientes empiezan a proclinar, ya se ve mucho más liberado el apiñamiento que tenía la paciente. En la arcada inferior vemos la comparación de a los 8 meses de la arcada inferior y como los 8 meses después de colocados los alineadores, cómo se ha expandido las arcadas, cómo se ha paralelizado los molares y cómo se ha mejorado el apiñamiento. Ya el alineador número 30, vemos a los 10 meses del tratamiento, ya la paciente en estas etapas
que vemos usando en los últimos meses, cómo viene usando ligas intermaxilares para digitalizar la mordida. Y fíjense, la paciente usó 34 alineadores, que constó de 11 meses de tratamiento. Aquí es muy importante que veamos algo. Aquí vemos espacios interdentales, vemos diastemas, que estos diastemas pueden ser corregidos, ¿ok? Ya sea con stripping, proclinaciones o se hagan cirugías mucoperiósticas, injertos. Pero ¿qué pasó con la paciente? Que esta paciente ya venía previamente de un tratamiento de ortodoncia donde ya manifestó que se le hizo stripping, o sea que no se le podía hacer más stripping a la paciente para mejorar esos espacios que se encuentran con esos diastemas. Pero cuando se nos presenta un paciente, eso muy bien lo podemos mejorar. Doc, perdón, entro a corregirte una cosita aquí que es importante. En realidad no son diastemas porque hay un contacto Sí, es interproximal en verdad. la parte incisal de los dientes. Lo que sucede, y eso hay que Sí, advertir, paciente siempre, un paciente adulto que ha tenido un apiñamiento importante durante muchos años en el sector anteroinferior, sí, en especial, y también en el sector superior, puede presentar pérdida de hueso. Entonces, al presentarse un poco de pérdida de hueso, se van a ver como estas troneras oscuras, ¿sí? Y lo que decías, lo que mencionabas, algunas formas de tratarlo son inclinar un poquito las raíces, hacer IPR o hacer una cirugía periodontal, ¿verdad? Para mejorarlo. Pero siempre, siempre esa información se le debe dar antes al paciente. Estos dientes tienen contacto más en la zona incisal, o sea, los espacios están cerrados, no hay diastemas como tal, pero obviamente la encía sigue la anatomía del hueso y por eso se ven un poquito los espaciecitos. Se le propuso a ella hacer un tratamiento periodontal en esa zona, pero como es un área que no es visible y ella ha mantenido muy buena higiene y todo eso, entonces se decidió no realizar. gracias, doctor. Aquí vemos la comparación e inicio, progreso y final de la paciente, tanto de la arcada superior como inferior. Vemos los objetivos que se lograron. Aquí vemos el escáner inicial y el escáner final de cómo quedó la paciente antero-posterior. Aquí le vamos a presentar, vean qué importante fue el movimiento que se logró antero-posterior de la paciente. Fíjense que nosotros le hablamos cuando los tratamientos con alineado son predecibles, porque nos pueden dar una forma de cómo va a quedar el paciente. Obviamente en esta paciente se logró esa predictibilidad. Vemos el inicio y el final de la arcada superior del escáner. Vemos el inicio y el final de la arcada inferior que puede realizar el escáner. Vemos la comparación de inicio-final después del escáner y así quedó la paciente. Aquí vemos las fotos de inicio, progreso y final cuando la paciente llega, después de los 8 meses de tratamiento y después de los 11 meses de tratamiento ya con su retención. En la arcada inferior, aquí vemos la paciente cómo llega a los 8 meses de tratamiento y a los 11 meses de tratamiento ya con su retención fija. Súper importante es esta foto porque aquí vemos la armonía de la paciente, su arco de sonrisa, cómo mejoró muchísimo, de inicio, progreso y final. Y esta foto que me pareció, la tomó la doctora Catherine, muy bonita la foto, donde vemos realmente cómo se ve la estética de la paciente y cómo mejoró muchísimo si la comparamos con las fotos de inicio. Aquí les dejo el QR de la publicación sobre los elementos auxiliares que se utilizan previo o durante el tratamiento con alineadores y el link de la parte educativa del Dr. Sai de Invisalign. Y bueno, esperemos que haya sido del agrado de todos ustedes esta importante e interesante presentación que hicimos la mañana del día de hoy.
Muchas gracias, doctor. O sea, yo pienso que en este caso podemos ver cómo durante 11 meses, ¿cierto? En menos de un año, podemos hacer correcciones sagitales importantes. Una corrección que se hizo en un paciente adulto, ¿cierto? Que es un poquito más complejo que en pacientes que están en crecimiento. Se corrigieron las rotaciones de los dientes, el apiñamiento, las formas de arco, ¿no? Y es como muy satisfactorio para la paciente ver que en un corto tiempo se pudo solucionar como todos sus problemas sin afectar su estética, que era lo que más le importaba a ella. Algo que también quiero comentar y recalcar mientras espero si hay alguna pregunta, ¿no? Si alguien quiere preguntar algo, si hay alguna duda, quiero comentarles que muchas personas piensan que los alineadores por sí solos pueden lograr absolutamente todos los movimientos, pero no se puede. Lo cierto es que tenemos que combinar mecánicas, por eso me parecía muy interesante incluir el artículo que puso el doctor, ¿sí? Y ojalá hayan podido, no sé si puede regresarla a lo del código QR, porque la Sí, verdad hay movimientos como la desinclinación de molares, la mesialización de dientes posteriores, ¿sí? Que puede ser bastante compleja y tenemos que apoyarnos con auxiliares como microtornillos, ¿sí? O utilizar algún tipo de aparatología para distalización, ¿ok? Para que podamos disminuir los tiempos de tratamiento, para que podamos hacer un tratamiento que sea muy efectivo en un corto plazo. También los invito a que una vez que uno inicia con un paciente hay que hacer cambios constantes. De repente hay movimientos que no se siguen, se pierde el tracking, que es como lo decimos en términos de alineadores, y es que ya no está como el alineador completamente adosado a la superficie del diente y entonces tenemos que involucrar algunas otras medidas para poderlo recapturar en el alineador, ¿no? Puede ser, por ejemplo, en el caso de los laterales superiores, que son dientes un poquito difíciles de mantener, donde podemos colocar botoncitos, sujetar los elásticos para mejorar. Tengo por aquí una pregunta. Una pregunta del doctor Alejandro. Así que preguntaba que si en realidad eran triángulos negros y no diastemas. ¿Es correcto, doctor? O sea, son diastemas o las troneras que se forman cuando hay pérdida de hueso y la encía, pues obviamente sigue la anatomía de pero no son diastemas que se presentan. Hay contacto en los bordes incisales de los dientes. Bueno, por aquí tengo ya más bien como unos mensajes, ¿cierto? De que la conferencia fue excelente, que les gustó muchísimo. Felicitaciones al doctor Alexis por su presentación. Y por aquí también me felicitan por mi cumpleaños. Muchas gracias. Si hay las alguna pregunta, felicitaciones. quieren decirnos algo, si hay alguna duda sobre el tema que expusimos, pues con muchísimo gusto podríamos aclarar. Bueno, pues por aquí siguen los agradecimientos y las felicitaciones. Muchas gracias a todos por su atención y espero pues que haya sido del agrado de todos la presentación de este casito y que pues les haya ofrecido algún tip nuevo, ¿no? Para las mecánicas que van a utilizar en pacientes con alineadores. Bueno, sin más, pues me despido. Yo soy la doctora Isabel Zapata, profesora del CESO y pues muchas gracias por su atención.